general los gobiernos hemos tenido dificultad para hablar con la sociedad. No hemos logrado traducir al lenguaje ciudadano lo que estamos queriendo hacer. No hemos logrado a veces interpretar lo que el ciudadano está queriendo comentar, que le preocupa y que le ocupa. Y ese es un tema en el que yo creo que tenemos que seguir trabajando. La comunicación y el diálogo con la sociedad es bien relevante. Yo creo que sí, depende un poco de en qué indicador. Desde el punto de vista de finanzas públicas, en términos generales, tendremos yo creo mejores finanzas públicas este año que el anterior por 2 o 3 razones. En términos generales, los ingresos tributarios todavía enero y febrero vienen bien. Tenemos mejores ingresos petroleros porque hace un año el precio del petróleo estaba en 18, hoy está en más o menos 45. Algunos esfuerzos de fortalecimiento que tuvimos que hacer el año pasado en el balance de Pemex y de CFE con cargo a sus reformas pensionarias y la obligación de ley que teníamos de fortalecer el resultado de ellas, sus balances, es posible que no se repitan. Entonces, en términos generales, algunos de los riesgos de finanzas públicas se han movido en una buena dirección. En términos del entorno de crecimiento, pues hay algunos elementos de incertidumbre bien importantes, la relación con Estados Unidos, lo que seguramente pues, habrán de impactar en el entorno de crecimiento que teníamos este año. Ahora, el año pasado terminamos cerrando un poquito arriba de lo que los analistas esperaban, en 2.3 se esperaba un poco menos. Enero y febrero han sido buenos meses desde el punto de vista de generación de empleos, desde el punto de vista, insisto, de los ingresos tributarios. Entonces, hoy es difícil saber cómo esta incertidumbre se va a materializar en nuestras variables, porque si bien la incertidumbre está presente, también es cierto que el marco normativo de la relación es el mismo, y por eso hoy no tendríamos muchos elementos distintos de los percepcionales para cambiar nuestro estimado en materia de crecimiento. Tenemos, yo creo, desde el punto de vista de preocupaciones alrededor de las finanzas públicas, tendríamos algunos elementos que permitirían suponer que las finanzas públicas enfrentan menos riesgo de que enfrentaban el año pasado. Parte por un buen plan de negocios de Pemex que se ha venido ejecutando, una empresa que hoy manda señales de que puede operar en un entorno de precios más bajos que antes, parte por una mejora en el precio del petróleo, y eso nos ha venido permitiendo seguir el camino que teníamos en materia de consolidación fiscal. El déficit del 2016 fue menor que el de 2015 y el de 2017 será menor que el de 2016. Con cargo a ello, yo creo que las finanzas públicas serán mejores este año que el anterior. Y en materia de crecimiento, pues, tenemos una gran incertidumbre encima. El pronóstico de los expertos en general ha venido moviendo los riesgos de crecimiento hacia la baja. Nosotros conocemos pues esos estimados y reconocemos la incertidumbre que está atrás de esos resultados de las encuestas. Yo creo que los 6 meses ya empiezan a ser un periodo interesante. Un poco pasamos de una primera gran incertidumbre, pues que se dio, si la vamos viendo un poco por episodios, ¿no? La incertidumbre empieza antes de la elección, con cargo a cuál podía ser el resultado electoral. Esa incertidumbre se convierte en certidumbre ya con el triunfo del presidente Trump. Empieza un nuevo periodo de incertidumbre pues, alrededor de cómo sería el arranque en la administración del presidente Trump. Ese se despeja ya con su llegada a la administración, y yo creo que hoy lo que tenemos es certidumbre de que hay diálogo, y ese es un mejor entorno del que teníamos, porque dentro de los escenarios había algunos escenarios que el mercado había reflejado en el precio que suponían que podía no haber diálogo. Entonces, respecto de ese escenario, la certeza que hoy tenemos de que hay interés de las 3 partes, de Canadá, Estados Unidos y México, de tener un diálogo para seguir revisando el marco de nuestra integración, pues es mejor hoy que el que teníamos hace algunas semanas, en donde no podíamos haber descartado
un escenario más extremo, pero pues, toda vez que no ha empezado el diálogo formalmente porque hay una imposibilidad jurídica de hacerlo, pues tenemos todavía una incertidumbre importante presente, más acotada yo creo, en términos de cuál es el rango de los resultados esperados, pero incertidumbre todavía al fin y al cabo. Eso contrasta un poco con cómo se han venido moviendo algunas de las variables. Pareciera que la apreciación que hemos visto del tipo pues, hace pensar que estamos, desde el punto de vista de incertidumbre, mejor hoy que hace algunas semanas, y por lo menos apunta a la probabilidad de que tengamos una negociación que sea exitosa. Insisto, hoy lo que tenemos es mucha incertidumbre y por lo tanto, pues un entorno pues, efectivamente complicado. El tipo de entorno que hemos enfrentado ha sido un entorno muy difícil y por lo tanto vale la pena yo creo contestar a la pregunta viendo cómo hemos crecido respecto a las expectativas y cómo hemos crecido respecto al contexto. Y yo creo que el contexto ha sido un contexto muy difícil que pone en perspectiva que nuestra economía ha sido bastante robusta. Si nos paramos en el 2014 o en el 2012, la última vez que yo fui secretario, el precio de la mezcla mexicana era de más de $100 por barril. Hoy es 60% inferior. En el 2012 los ingresos petroleros eran 40% de los ingresos públicos, hoy son el 16%. En el 2012 la producción manufacturera en Estados Unidos estaba teniendo un crecimiento positivo y para nosotros era la principal variable. Y si bien no hemos terminado de recuperarnos de la crisis de 2008 y el crecimiento sigue sorprendiendo a la baja, en el 2012 hubo un repunte. De hecho, el 2016 es el año de menor crecimiento global desde el 2009. Entonces, si uno toma en consideración que el entorno de crecimiento global es el peor que hemos tenido después de la crisis en el 2009. Si uno toma en consideración que tenemos 700,000 barriles de petróleo menos en la plataforma, si uno suma a eso que el precio del petróleo es el 46% del que era hace apenas 4 años, si uno en adición considera que la producción industrial en Estados Unidos ha tenido un crecimiento cero negativo en los últimos años y que por lo tanto no hemos encontrado ni en el sector energético ni en el sector exportador un impulso al crecimiento con cargo al entorno. Entonces el crecimiento que hemos tenido, dado el contexto, pues, ha sido un crecimiento que llama la atención y de hecho ha sido un crecimiento que no han podido alcanzar ni muchas de nuestras contrapartes en la OECD, ni muchas de nuestras contrapartes en América Latina en términos de países emergentes. Y parte de la razón de ese crecimiento yo creo se encuentra en las reformas estructurales. Me parece que la reforma laboral nos dio flexibilidad y nos ha ayudado a generar empleos y a formalizar empleos existentes. Me parece que la reforma energética en este momento difícil acredita su valía. Se hacían cuentas hace poco de los compromisos de inversión que tendríamos para los siguientes años con cargo a la reforma energética y sumar más de 60,000 millones de dólares. Eso nos da un buen anclaje, yo creo, hacia adelante. La reforma en telecomunicaciones nos ha permitido mejores precios, más cobertura, más gente teniendo acceso al Internet. Ahora con la red compartida, de aquí a que termine la administración, sería todavía más. Por lo que yo encuentro en las reformas pues, algún elemento de explicación de por qué frente a lo difícil del contexto hemos tenido una gestión que si bien no es la gestión que nos hubiera gustado, es una gestión que se ve robusta, que se ve fuerte, que se siente diversificada en un entorno global súper complicado, en donde pues, nuestros pares han enfrentado dificultades también muy severas. Yo te diría que aquí también conviene un poco ver qué es lo que pasó en el mundo en estos años, porque la deuda y su monto respecto al PIB, pues hay que ponerlo en su contexto, en términos de cuál es la parte del ciclo que estamos enfrentando. Tú te has de acordar
la anterior administración, había un debate muy importante entre la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por Ernesto Cordero, y pues muchos especialistas del Fondo Monetario Internacional y algunos premios Nobel que decían que México se estaba quedando corto en su esfuerzo contracíclico. La recomendación en ese momento de muchos especialistas era no solo que no nos endeudáramos, sino que debíamos de habernos endeudado más. Y la verdad es que México, yo creo, con responsabilidad sí le dio un estímulo contracíclico a la economía. La deuda empieza a crecer desde el 2008, 2009 y en adelante, pero le dimos un mucho menor nivel de crecimiento del que en ese momento los especialistas pensaban que debíamos de darle. Y ahora, si revisamos el crecimiento en esta administración, que ha sido un crecimiento de más o menos 12 puntos del PIB, 38% a 50% en su definición más amplia, esta casi se explica por cuartos. La cuarta parte es el resultado de los déficits en los que de manera intencional se incurrió. La cuarta parte se explica ya como porcentaje del PIB porque el PIB creció menos de lo que año con año se pronosticó, como le pasó a prácticamente todo el resto del mundo. Otra cuarta parte se explica por tipo de cambio y otra cuarta parte se refleja como deuda del gobierno federal, pero está expresada en una mejora en el balance de Pemex y de CFE cuando se les dio un apoyo resultado de su cambio de pensiones, de su régimen de pensiones. 50% es el nivel alrededor del cual nos gustaría que se estabilizara la deuda y que en el tiempo empezara a caer. No nos vemos mal respecto de nuestros pares, el incremento no se ve desordenado respecto al incremento en las deudas en las que incurrió el mundo, pero es un nivel a partir del cual sentimos nosotros conviene tratarlo de estabilizar y buscar que en el tiempo vaya disminuyendo, y estamos en esa trayectoria. Año con año en los últimos hemos puesto sobre la mesa cada vez un menor nivel de déficit, lo hicimos ahora para este 2017, lo hemos venido cumpliendo y habremos de seguir en este proceso de consolidación fiscal. Primero, es bien difícil en materia de gasto hacer comparaciones de peras con peras y de manzanas con manzanas, porque cuando uno compara, por ejemplo, el presupuesto ejercido con el presupuesto aprobado en 2 años diferentes, eso implica no reconocer que el presupuesto va teniendo evolución durante el año. Y te pongo 2 o 3 ejemplos. Muchos del gasto que tiene acompañado un ingreso propio, por ejemplo, los ingresos que tiene turismo al amparo de los derechos de no inmigrante, se presupuestan en cero. En la medida en que el derecho se acredita, toda vez que tiene un destino específico, pues en ese momento se va reflejando como ingreso y como gasto. Entonces, sistemáticamente, por construcción y por diseño, año con año, el presupuesto ejercido va a ser mayor que el presupuesto autorizado, hasta por el monto de los ingresos con destino específico. Además, durante el año pues van sucediendo diferentes cosas. Tiene unos remanentes, por ejemplo. Pues esos remanentes implican un ingreso para el gobierno que se puede o no reflejar en gasto dependiendo de si lo metemos a los fondos de estabilización o no los metemos a los fondos de estabilización, el apoyo que le dimos a Pemex y a CFE. Todo ello en su conjunto va implicando un presupuesto diferente del que fue presupuestado. Pero año con año el gobierno federal en su gasto programable ha venido gastando menos. Y en este año no habrá de ser excepción. En este año el gobierno federal habrá de gastar menos de lo que gastó el año anterior en el esfuerzo de seguirnos consolidando fiscalmente. No es así en todos los rubros de gasto, porque algunos escapan al control del gobierno federal. Te pongo otro ejemplo. Hemos tenido en general en los últimos años un crecimiento mayor al esperado en recaudación tributaria. La recaudación tributaria se participa y por esa misma razón, en la medida en que los ingresos son mayores que los presupuestados, el gasto no programable, puntualmente las participaciones, son también mayores a las que se habían presupuestado, pero venían fondeadas con su propio ingreso. Por lo que en sentido estricto, lo que debía uno de fijarse
es si el gobierno está cumpliendo o no con su trayectoria de déficit, y hemos venido cumpliendo con esa trayectoria, con un gobierno federal que se ha vuelto más pequeño, que ha venido recortando de manera muy importante sus gastos y que lo ha venido haciendo con una gran responsabilidad que hay que reconocerle al presidente, aún en la presencia de procesos electorales. Yo creo que lo que es una garantía es que tratemos de ir generando conciencia de lo que vale esa estabilidad, de lo que importa para el país en su desarrollo futuro, el que preservemos nuestras fuentes tributarias, en que preservemos orden en nuestros procesos de gasto, y me parece que eso sigue siendo cierto. Cada vez que hay un proceso electoral hay quien piensa que puede ganar puntos ofreciendo que los impuestos van a ser más bajos, que los precios de las gasolinas van a caer, que el gasto en los programas se va a multiplicar. Y la verdad es que cuando revisamos la realidad casi aritmética de nuestras finanzas públicas, muchos de esos elementos en donde lo que de fondo está el buscar hacer atractiva una oferta política no van a tener posibilidad de materializarse. Y yo creo que lo que decía yo en el 12 vuelve a ser cierto en el 16, lo será en el 17 y lo será en el 18. Hay algunas cosas que los mexicanos hemos logrado con muchos esfuerzos que no vale la pena poner en riesgo. Yo creo que como gobierno tenemos que seguir evolucionando en la forma como sociedad y gobierno nos comunicamos. La verdad es que habiendo estado en Cancillería, este reto, esta sensación de malestar, esta sensación, esta percepción, esta realidad incluso de segmentos muy amplios de la población que se sienten mal atendidos por su gobierno, por el sistema, por la forma como va evolucionando, es un reto que no es exclusivo de México, es un reto que vemos en diferentes latitudes, y en donde en general los gobiernos hemos tenido dificultad para hablar con la sociedad. No hemos logrado traducir al lenguaje ciudadano lo que estamos queriendo hacer, no hemos logrado a veces interpretar lo que el ciudadano nos está queriendo comentar, que le preocupa y que le ocupa. Y ese es un tema en el que yo creo que tenemos que seguir trabajando. La comunicación y el diálogo con la sociedad es bien relevante. Son muchos millones de servidores públicos los que todos los días se despiertan en la mañana pensando cómo pueden servir mejor a su país y a la sociedad frente a la que están obligadas. Y lo que ha venido pasando es que la mala conducta de unos pocos se ha traducido en el desprestigio del servicio público, en el desprestigio de la política como la forma idónea para alcanzar el bien común. Y yo creo que toca a los políticos encontrar la manera de reencontrarse con la sociedad y de recuperar esos valores, en beneficio de reivindicar lo mucho que hay de valor y de nobleza en el servicio público. Ciertamente hay dispendios con los que tenemos que acabar, ciertamente hay espacios de corrupción que tenemos que combatir y que castigar, pero también debemos, yo creo, de hacerle justicia a muchos que por muchas generaciones, con una gran vocación, con un gran sentido de servicio, se levantan no pensando en cómo dispendiar, sino pensando más bien en cómo desde su trabajo como policía, como maestro, como doctor, como enfermera, como electricista, como funcionario de la Secretaría de Educación Pública, como funcionario que cobra impuestos, que todos los días está pensando cómo pone lo mejor de sí para ayudar. Y yo creo que este mal diálogo, esta distancia que se ha interpuesto entre sociedad y gobierno, es un reto que tenemos como gobierno que superar para poder dignificar al servicio público, para poder dignificar los esfuerzos que a diario que hacen y para poder entender de mejor manera y estar a la altura de una sociedad que con justicia es cada vez más exigente y cada vez espera más de sus gobiernos. Los retos que tenía el gobierno hace algunos años pues eran retos a lo mejor el reto que teníamos era el de alfabetizar. Hoy el reto que tenemos es el de ofrecer educación superior. El reto que teníamos hace algunos años era pues, piso de
de cemento en las viviendas. El reto que tenemos hoy es el de crear un entorno urbano en donde las familias puedan desarrollarse. Y esa mayor complejidad del reto también viene acompañada de una mayor complejidad en la comunicación, que como gobiernos debiéramos de tratar de ocuparnos en subsanar para propiciar pues, un diálogo que nos ubique en mucha mejor forma, de una manera mucho más constructiva, al gobierno y a la sociedad a la que estamos obligados a servir. Por el otro lado, la realidad que observa el funcionario, y no hablo del funcionario, no hablo de los secretarios de Estado, no hablo de los subsecretarios, pues hablo del director general, del subdirector, del jefe de departamento, que desde hace 14 años no ha recibido un aumento, que desde hace 14 años su vida cotidiana se va en ver cómo puede servir mejor a esa sociedad. Y de ahí un poco el divorcio que comento, que debemos encontrar una forma de sustituir, porque cuando uno recorre el país, a mí me tocó hacerlo mucho en Cedesol, se encontraba uno ejemplos de una gran vocación y de una gran emoción de servicio. Cedesol, solamente por poner un ejemplo, en Diconsa, donde éramos responsables del abasto popular, dentro de los activos de Diconsa habían mulas, porque había lugares a donde solamente se podía llegar en mula para abastecer, para ayudar con el abasto popular. Hay en el país casi 30,000 tiendas de Diconsa y en un número muy importante de municipios es la única alternativa de abasto que tiene la gente para acercarse pues, a la canasta popular. Y atrás de ese esfuerzo hay un chofer de un camión de Diconsa. Cada camión de Diconsa al año le da el equivalente de una vuelta al mundo en su esfuerzo por lograr el abasto popular. O se encontraba un agente de Diconsa en donde el reto era llevar leche a comunidades que no la conocían y en donde tenía uno incluso que formar el hábito de que la leche era un buen mecanismo para la ingesta de la proteína diaria. Y así como ese ejemplo, podía uno poner muchos de servidores públicos que a diario se esfuerzan para ver cómo sirven mejor, cómo entregan lo mejor de sí en acompañar al esfuerzo que también a diario hacen los mexicanos por salir adelante. Pues muchas gracias, doctor. Espero que tengamos la oportunidad en unos 6 meses de plantear una revisión de cómo ha ido la economía en este tiempo, pasadas las elecciones del Estado de México, por cierto. Encantado. Muchas gracias. Gracias, Amor.